Para entender el video, deberán de haber visto los dos anteriores capítulos, cuyos links estarán abajo en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 3. James, la locomotora roja. Era el año de 1946, y Thomas la locomotora de tanque había resultado ser un exitazo enorme, no solo por una mejora en la calidad de guión, sino también por sus ilustraciones. Wilbert esperaba contar con Reginald Payne para el siguiente libro, pero lamentablemente no fue así. Reginald Payne sufrió de un ataque de nervios debido a su paso por el almirantazgo. Él se tuvo que retirar, y esperaban que él volviera tras recuperarse, pero tristemente Payne falleció en el día 20 de diciembre de 1947, a la edad de 38 años. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa María la Virgen, al sur de Benfleet. Una semana después, según la compañía William Heinemann, su colapso y posiblemente su muerte, pudieron deberse a la enfermedad de la influenza. Tras la pérdida de Payne, Wilbert nuevamente se quedó sin ilustrador, y en un principio intentó ser él el ilustrador, una idea que él pensó durante la producción del primer libro. Sin embargo, vio que no era bueno ilustrando fondos y personas, por lo que tuvo que buscar a un colega para que le ayude. Esta colega era Barbara Bean, quien era directora de la escuela católica Naval en Inglaterra, y cuyo pasatiempo era dibujar. Aunque ella no sabía dibujar ferrocarriles, aceptó ayudar a Wilbert con su trabajo. Sin embargo, cuando terminaron, se dieron cuenta de que Edmund Ward ya había contratado a un ilustrador, llamado Clarence Reginald Balby, y este se encargó de redibujar el trabajo de ambos. Para este tercer libro, estaba claro que Wilbert aprovecharía a aquel personaje que había introducido en el tramo final del segundo libro, dándole esta vez el protagonismo para el tercero. Sin embargo, a diferencia de su anterior trabajo, cuya historia fue escrita a partir de experiencias e inspiraciones, acá no pudo hacer lucir de eso de nuevo lo suficiente, dado a que tenía que cumplir con una fecha límite para ello. Tras 2 años en hiatus, la serie del ferrocarril regresaría para el día 14 de septiembre de 1948, con el libro James la locomotora roja. A pesar de haber sido nuevamente un éxito, Wilbert no estaba satisfecho con este libro, considerándolo como su menos favorito de la serie del ferrocarril. Al igual que el anterior libro, este nos recibe con un prólogo, que redacta lo siguiente. Queridos amigos de Edward, Gordon, Henry y Thomas. Gracias por sus amables cartas, aquí está el nuevo libro que pidieron. James, quien se estrelló en la historia de Thomas la locomotora de tanque, se ha recuperado y listo para convertirse en una locomotora realmente útil. Actualmente estamos nacionalizados, pero las mismas locomotoras siguen funcionando en la región. También me alegra decirles que el director Gordo, quien comprende las costumbres de nuestros amigos, todavía está a cargo, pero ahora es el inspector Gordo. Espero que disfruten de este libro también. Firma, el autor. Nacionalización. Director Gordo. ¿De qué estás hablando, Willy? Ya los pongo en contexto. Respecto a la nacionalización, pasa que en el mismo año en el que salió el libro, los 4 grandes ferrocarriles del continente habían unido fuerzas para formar la red nacional que se conoce como British Railways. Y respecto a lo del director Gordo, pasa que en los textos de los 2 primeros libros, a Sir Topham se le llamaba como el director Gordo, en vez de inspector Gordo, ganándose este último apodo a partir de la nacionalización en el 48. Aunque por la lógica para los acontecimientos de este libro, seguiría teniendo el apodo de director, ya que este libro toma lugar en la década de 1920 como en los 2 anteriores libros, específicamente en el año de 1925, transcurriendo probablemente unas semanas después del final de Thomas la locomotora de tanque. Arrancamos con la primera historia, titulada como James y el sombrero de copa, en donde vemos a un James arreglado y renovado, con una capa de pintura roja, dada para hacerlo sentir especial después de aquel accidente. Eres una locomotora mixta especial, dijo el inspector Gordo. Puedes arrastrar vagones o furgones con mucha facilidad, pero debes aprender de tus errores. James sabía a qué se refería el inspector Gordo. Recordaba perfectamente el terrible accidente que había tenido en su primer día de trabajo. Esto, bueno.
Es al menos correcto dentro del libro, ya que las adaptaciones de televisión nunca fueron fieles respecto a la llegada de James. Pasó con la adaptación fallida de la BBC de 1953, en donde se usó su modelo para reemplazar al de Edward, dado a que el modelo de este último dejó de funcar, luego en la temporada 1 de la serie original, en donde pese a que se nos dice que la historia de Thomas y el tren grúa fue su primer día, él llevaba haciendo cameos en los 6 anteriores episodios, luego en el especial de la aventura comienza, en donde si bien adaptaron su pintura negra original, el posicionamiento temporal de su llegada seguía sin ser igual al del libro original, y luego está el reboot, que no adapta nada y él lleva ahí desde el inicio. También cabe aclarar que los cobertizos y la estación presentes en este libro, no son las mismas que vimos en los 2 primeros libros. De acuerdo al libro de 1987, La isla de Sodor, su historia, gente y ferrocarril, entre los acontecimientos de Thomas y los furgones y Thomas y el tren grúa, hubo una serie de negociaciones entre Topham Hatt y la compañía LMS, que al llegar a un acuerdo, hicieron que Bickerstown dejara de ser la terminal de la isla, por lo tanto la sede se trasladó a la parte oeste de la isla, siendo Teignmouth la terminal oficial desde ese entonces. Luego, pasa algo rarísimo. Ya que Edward le dice a James que está bien golpear a los furgones, ya que eso los hace comportarse, pero que los vagones resultan ser bastante vengativos si son jalados con fuerza. ¿Pero qué me estás container? Me parece un diálogo que no solo es innecesario, sino incoherente. Ya hemos visto que los vagones son calmados, y el cómo son las reacciones de los furgones ante los golpes y brusquedades. El caso, que al llegar a la estación, el pelotudo de James, al ver que mucha gente se le acerca para admirar su pintura, comete lo siguiente. Soy una locomotora magnífica, pensó y soltó vapor sorpresivamente. Un chorro de agua cayó sobre la linda galera nueva del inspector Gordon. Sin embargo, al darse cuenta del error que cometió y temiendo de las represalias, arrancó el tren muy de golpe para sorpresa de Edward y los vagones, cosa que provoca que se pasen casi de largo la siguiente estación. El resto del camino fue por lo general calmado, se toparon a Thomas en la tercera estación, pasaron cerca del lugar en donde James tuvo su accidente, subieron la colina de Gordon con algo de dificultad, y al finalizar el viaje James le dio un ataque de risa con hipo al escuchar la anécdota de cómo Gordon se atascó en la colina, cosa que provoca que una señora se asuste y deje caer sus cosas por accidente. Sin embargo, al regresar al cobertizo, sentía algo de preocupación acerca de qué diría el inspector Gordon respecto a su sombrero. En la siguiente historia, titulada como James y los cordones, se deja en claro lo que piensa el inspector Gordon respecto al incidente del sombrero. Si no te portas bien, haré que te quiten la pintura roja y te pinten de azul. A James eso no le gustó nada. Y temo decir que se lo tomó muy de malas, y se lo hizo expresar a los vagones con golpes bruscos al llegar a la estación. Gordon nunca tiene que ir a buscar sus vagones, pensó. Está pintado de azul. Pero lo que le enfureció aún más a James, fue que ningún pasajero se le acercó. De hecho ninguno le estaba dando bola, lo que lo llevó a cometer el siguiente error, y fue el convertir el viaje en una brusquedad de alta velocidad con tal de demostrar que él puede llevar vagones como Gordon. Los vagones se sacudían por la velocidad y no les estaba gustando. James se burló e intentó ir más rápido, pero los vagones no le iban a permitir que fuera más allá. ¿Qué sucede?, preguntó James a su maquinista. Se trabaron los frenos, quizá haya una pérdida. Golpeaste tanto los vagones que se pudo haber producido una pérdida en cualquier parte. Como sé que algunos no entienden que se rompió, pues me refiero a esa tubería que ven acá. La única forma para remediarlo era usar un periódico y un cordón de cuero, pero la cagada es que nadie tenía un cordón de cuero, con excepción de un hombre, que trataba de ocultar sus zapatos. Este hombre, era Jeremiah Loblin. Veo que usted tiene un cordón de cuero, señor, dijo el guarda a un hombre que estaba elegantemente vestido. ¿Me lo podría prestar? De ninguna manera, dijo el hombre. Entonces, dijo el guarda, lamentablemente el tren se quedará detenido donde está. Y todo por tu culpa. Todos los pasajeros decían que el ferrocarril era muy malo, pero luego dijeron que el hombre era muy malo. Estaban todos muy enojados. Al final terminó por ceder los cordones y el viaje siguió con normalidad, pero ahora James fue más cuidadoso con los vagones, y ahora temía de lo que diría el inspector Gordon respecto al daño realizado. Cuando llegamos a la tercera historia, titulada como Los furgones problemáticos, vemos las consecuencias del incidente. James hacía varios días que no veía al inspector Gordon. Lo habían dejado solo porque se había portado mal, y ni siquiera le permitían empujar vagones ni furgones en el depósito.
Oh, Dios mío, pensó. Tendré que quedarme en el cobertizo para siempre y nadie volverá a ver mi pintura roja. Finalmente vino el inspector gordo. Veo que estás arrepentido, James, dijo. Espero que quieras ser una locomotora mejor, pero me causaste muchos problemas. Y la gente ahora se ríe de mi ferrocarril, cosa que no me agrada en lo más mínimo. Lo siento mucho, señor, dijo James. Me esforzaré mucho para comportarme como corresponde. Así me gusta. Quiero que me ayudes con unos furgones. Cuando vuelve a trabajar otra vez, no solo ve que los furgones no le tienen confianza y ni nada por el estilo al grado de llamarlo monstruo colorado, sino que una locomotora azul random, que ya dejó en claro que no es Thomas, se burla del incidente de los cordones. ¿Ya preparaste los cordones? James, teniendo en claro que ya la había cagado demasiado con anterioridad, estaba más que decidido esta vez a dar una mejor impresión hacia su superior, pero los furgones durante el recorrido no dejarían de ponerle la zancadilla, al grado de que a veces los frenos de ellos chirriaban y sus ejes se calentaban, lo que provocaba varios parones, pero James no tiraba la toalla. Llegó el mayor desafío, que fue la colina de Gordon. James y su tripulación avanzaron antes de que los furgones pudieran hacer algo, y cuando llegaron a la cima parecía que lo habían logrado, pero... ¡Lo hicieron otra vez! ¡Dejaron el furgón de cola atrás! ¡Mira! Los últimos furgones bajaban corriendo la colina. Con razón era tan fácil, dijo James al retroceder cuidadosamente con los otros furgones. ¡Qué tontos que son los furgones! Pudo haberse producido un accidente. Para el segundo intento, subieron con cuidado, pero con esfuerzo. Y a diferencia del anterior intento, esta vez lo lograron sin ningún otro inconveniente. James y su tripulación victoriaron mientras bajaban cuesta abajo la colina, para así finalizar en Kildare. Cuando estaban dándose ya su merecido descanso, Edward pasó para dejar una sorpresita. Iba en el tren de Edward y vi todo, dijo. Hiciste que el tren más problemático del ferrocarril se comportara debidamente. Ahora mereces conservar tu pintura roja. Con ese final, el libro podría haber acabado hasta aquí. Pero nos queda una última historia, la cual vamos a ver ahora mismo. La última historia se titula como James y el Expreso, y comienza con el narrador diciendo que a pesar de lo anteriormente logrado, James no lograba de igual forma que Gordon y Henry dejaran el tema de los cordones de lado. Ni siquiera con decirles sus anteriores desdichas los hacía callar. Hablas demasiado, pequeño James, dijo Gordon. Una locomotora grande y fuerte como yo tiene temas para hablar. Soy la única que puede llevar el Expreso. Cuando yo no estoy, se necesitan 2 locomotoras, piénsalo. Yo llevé el Expreso durante años y nunca me perdí. Es como si conociera el ramal por instinto. Todas las locomotoras inteligentes saben, por supuesto, que el guardavía corre las agujas para que las locomotoras vayan por el camino correcto, pero Gordon estaba tan orgulloso que se había olvidado. Despierta, James, dijo Gordon a la mañana siguiente. Es casi la hora del Expreso. ¿Qué harás tú? ¿Trabajos menores? Bueno, todos tenemos que comenzar por alguna parte, ¿no? Ve a buscar mis vagones, no te retrases. Al principio de la mañana esta transcurrió con normalidad. James fue amable con los vagones a la hora de acomodarlos y no golpearlos como la otra vez. Gordon partió de la estación con el Expreso, y lo ideal es que regresara a la mañana siguiente, pero pasó todo lo contrario. Allí estaba Gordon intentando llegar a la estación sin que nadie lo notara. Hola, Gordon. ¿Ya es mañana? Preguntó James. Gordon no respondió. Solo soltó vapor débilmente. ¿Te perdiste, Gordon? Continuó James. No, me hicieron perder. Me sacaron del ramal principal y me desviaron hacia el círculo. Tuve que dar toda la vuelta y regresar. Tal vez haya sido el instinto, dijo James. La molestia no tardó en hacerse notar en los pasajeros, quienes exigían como loras un reembolso, hasta que el inspector Gordo tuvo que callarlos y prometerles una nueva locomotora enseguida. Gordon no puede arrastrar el Expreso, dijo. ¿Llevarías el tren, por favor, James? Sí, señor, lo intentaré. Entonces engancharon a James y todos subieron al tren. Haz lo mejor que puedas, James, dijo el inspector Gordo. Ya, pero métete de nuevo si no quieres perder el sombrero. Mientras disfrutamos de este viaje, les dejo como dato curioso que el tema de James tal parece que está de cierto modo inspirado
en el tema Buzz Bounce, compuesto por Henry Buzz y su aleatoria orquesta a inicios de los años 40. Claro, eso se nota más que nada en su instrumental con el estilo jazzista que únicamente se oyó en la primera temporada. ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Resopló James. Los puentes y las estaciones quedaron atrás. Los pasajeros vitoreaban. Y pronto llegaron a la terminal. Buen trabajo. ¿Te gustaría llevar el expreso de vez en cuando? Sí, por favor, respondió James. Al final de la historia, ambas locomotoras acaban siendo buenos amigos, con el narrador diciendo que James de vez en cuando lleva el expreso para que Gordon pueda descansar, con este último ya no jodiéndolo con el tema de los cordones, y con ambos compartiendo una opinión similar acerca de los furgones. Ahora vamos con algunas curiosidades. A pesar de que Wilbert no pudo sacar mucha inspiración para este libro, las dos primeras historias se basaron en hechos de la vida real. En el caso de James y el sombrero de copa, su historia está basada en un hecho que Wilbert presenció en la ciudad de Gante, Bélgica. Y en el caso de James y los cordones, se basa en un acontecimiento que leyó en la revista ferroviaria, Railway Gazette. El libro satírico llamado Our Dawn Century contiene una posible referencia a la historia de James y los cordones, en uno de los artículos satíricos de la página 48. De acuerdo con el creador de modelos de las dos primeras temporadas, llamado Christopher Knowlton, algunas de las miniaturas de los pasajeros vistas en la adaptación televisiva de James y el Expreso, fueron hechas de plasticina. Al igual que lo que pasó con las historias del día libre de Edward y Gordon, que fueron adaptadas en un solo episodio, las historias de James y el sombrero de copa y James y los cordones fueron adaptadas en un solo episodio, renombrado como James y los vagones. De hecho hay una foto de Wilbert durante el detrás de escena de este episodio. Curiosamente, la escena en donde James es amenazado por el inspector Gordo con quitarle la pintura roja, fue referenciada en el episodio de la 22ª temporada del año 2018, titulado como Una locomotora de diferentes colores. Hace mucho tiempo Sir Topham Hatt dijo que si me portaba mal otra vez, iba a pintarme de azul. El guarda visto en este episodio, guarda un notorio parecido con Ringo Starr, más que nada por el tema de su barba. Por alguna razón, Jeremiah Joblin nunca fue nombrado dentro de la serie de televisión. Lo más destacable de él es que a pesar de haber aparecido una única vez en los libros, el personaje seguiría apareciendo en la serie como personaje de fondo. En la tercera temporada estrenada en 1991, el personaje se volvió un inspector de ferrocarriles, y apareció con roles secundarios en algunos episodios de esta. Curiosamente, a pesar de que para ese entonces a los personajes humanos les habían dado un nuevo dibujado de cara, él mantuvo el mismo estilo de dibujado de cara de las temporadas de los años 80. Únicamente se le repintó el sombrero a un tono marrón distinto, así como su traje, y su cuerpo se compartió con otros personajes de fondo por el resto de la serie, además de darle un nuevo modelo miniatura. El personaje siguió apareciendo como alguien de fondo en las siguientes temporadas hasta la séptima temporada del año 2003. Sorpresivamente, la cabeza de la figura a gran escala de Jeremiah, así como sus figuras miniatura de las tres primeras temporadas, han sobrevivido hasta estos días, siendo originalmente propiedad de Jonathan Saville, quien había sido fabricante de modelos en las temporadas de los años 90, y siendo vendidas al usuario Flying Pringle, quien se encargó de restaurar la figura miniatura de los años 80. A pesar de que esta locomotora de fondo que se burla de James no es Thomas, en la adaptación a televisión hicieron que Thomas fuera el que se burlara del incidente de los cordones. Sin embargo, cuando la historia fue relanzada como libro aparte en el día 19 de noviembre de 1984, la locomotora azul sin identificar fue redibujada a una locomotora verde sin identificar, que solo consigue recordar erróneamente a cierto personaje. Cuando el primer libro fue reilustrado en 1950, Reginald Dalby reilustró a la locomotora roja que intentó sacar a Henry del túnel, a una apariencia bastante similar a James, aun a pesar de que la edición original de 1945 representaba a aquella locomotora con rasgos mecánicos más distintivos a los del personaje. Esto causó confusión entre los lectores, preguntándole en múltiples cartas a Wilbert el porqué de la aparición de James en este libro, a pesar de que él había debutado en el segundo.
Wilbert aclaró que aquella locomotora no era James, sino un personaje completamente diferente. Curiosamente el libro fue relanzado en una recopilación de 1983, llamado Más historias de locomotoras, y curiosamente se le puede ver a Wilbert sosteniendo este libro, en una de las tantas fotos promocionales de la primera temporada. Gracias a los documentos de producción de la transmisión fallida de la BBC de 1953, se sabe que días antes de la transmisión, la BBC ya tenía planeado adaptar el libro de James, para el día 28 de junio. Pero al fracasar la transmisión, los planes para la adaptación del 28 de junio fueron cancelados. A pesar de que el tema jazzista de James se oyó únicamente en la primera temporada, fue lo suficientemente memorable para ser la base de la canción de la sexta temporada, James la locomotora espléndida. Antes de pasar a las palabras finales, quiero nuevamente hablar del tema de Buzz Bounce, y es que a pesar de que dije que inspiró el tema de James, es algo que nosotros solemos pensar en la comunidad, más que nada por los pianos que suenan al inicio. Sin embargo, en lo que estaba haciendo este video, me puse a oír varios temas de Henry Buzz y noté que muchos compartían esa tonada de piano al inicio de cada canción. A pesar de que el libro de James no era precisamente el favorito de Wilbert, esto no evitó que el libro fuera un éxito. Para el siguiente libro, Wilbert se dedicaría a hablar del ramal de Thomas que había introducido al final del segundo libro. Algo de lo que se pondría a trabajar a partir de acá y que llegaría en 1949. Veamos cómo le fue.